Si queremos hacer el principio de la historia, si queremos comenzar la historia desde el principio, la historia, y quizá podamos comenzar por ahí, nosotros vamos a comenzar en todo caso por ahí. La historia es una ciencia. La historia es una disciplina social. La historia estudia el pasado, pero no solamente el estudio significa una descripción del pasado, sino también significa un análisis, una interpretación, un debate, una situación de escudriñar, de buscar, de descubrir el pasado, porque el pasado también se descubre. El pasado no existe, ¿no es cierto? El pasado no existe. No existe el pasado ya fue. Lo que existe es la historia. Y la historia se hace en base de una serie de metodologías, de técnicas, de fuentes que permiten, en algunos casos, permiten descubrir el pasado, permiten reconstruir el pasado, que permiten conocer el pasado. Pero ese conocimiento no solamente es una cuestión de descripción, no solamente es una cuestión de conocer, sino es también de analizar, es también de interpretar, porque el pasado es complicado, es complejo, en algunos casos no se entiende. Hoy día hemos cambiado tanto, somos diferentes al pasado, somos diferentes a este tiempo de la imagen que ustedes ven, por ejemplo, en la pantalla. Y lo que hace el historiador es interpretar. Lo que hace el historiador es analizar, descubrir y plantear, en otras ocasiones también, plantear hipótesis de interpretación del pasado. La historia no es, o mejor, el pasado no es fácil de conocer. No tenemos siempre la facilidad de ir al pasado para conocerlo todo. Hay cosas que no se conocen, y esas cosas que no se conocen podrían ser hipótesis. Y el historiador tiene la capacidad para plantear una probable interpretación, una probable descripción del pasado. ¿Y con qué hace la descripción? ¿Y con qué hace el estudio del pasado? Con las fuentes de la historia. Ya eso creo que han ustedes desarrollado en otro momento. Y cuando vayamos haciendo las clases de este curso, iremos ampliando, iremos hablando también de la historia como ciencia, hablaremos de las fuentes, hablaremos de la historia como teoría, en la medida de que se necesite una ampliación, una aclaración de lo que estamos desarrollando. ¿Ok? Entonces vamos al tema que hoy día nos reúne, y que es la historia del Perú desde el principio. Y cuando hablamos del principio, en el caso de la historia universal, por ejemplo, el principio es el origen del hombre, porque la historia es una actividad humana, y el principio de la historia, el inicio de la historia, es la aparición del hombre. Y eso ustedes ya lo han desarrollado en todo caso en el curso de Historia Universal. En el caso de América y en el caso del Perú, no existe una historia de hominización, no existe una historia de origen del hombre, en el sentido de Asia, en el sentido de África, en el sentido de Europa, donde existe una historia no solamente de la cultura, sino también una historia del desarrollo humano, de la evolución del hombre, de la transformación del hombre, hasta convertirse en el hombre que hoy día somos. Esa historia no existe en América. Y por lo tanto, nuestro comienzo, nuestro año, si se quiere, cero,
el principio de la historia del Perú la tenemos que asociar a las teorías sobre el poblamiento de América. Sobre esas teorías, y aquí está lo que decía en un momento anterior, cuando no tenemos la verdad, cuando no tenemos el conocimiento de la historia, tenemos que plantear teorías. Y las teorías son probables explicaciones, probables descripciones, interpretaciones sobre algún acontecimiento. Y en este caso, como no tenemos certeza plena de cómo se pobló el continente americano, hay autores que han planteado estas hipótesis o teorías. Y las teorías comienzan con una que se llama la teoría autoctonista, que no está aquí, ¿no? Que no es aquí, pero que fue la que abrió, diríamos, esta historia de la explicación de el origen del hombre americano. Nos ubicamos en este lugar, ¿se acuerdan? Este lugar, ¿cómo se llama el país que se encuentra en este lugar? A ver, ¿quién recuerda? Argentina. Argentina, correcto, correcto. Álvaro, correcto. Y en Argentina, un argentino, lógicamente un argentino, va a plantear la primera teoría acerca del origen del hombre en América. Y este argentino se llamaba Florentino Amellino. Y Florentino Amellino, como buen argentino y como buen americano, dijo: el hombre es originario de América. Y es más, no solamente el hombre americano, sino el hombre del mundo, el hombre del planeta Tierra, se ha originado en América, y más específicamente se ha originado en Argentina. Eso fue a finales del siglo XIX. En el finales del siglo XIX también y principios del siglo XX apareció una nueva teoría, y esta nueva teoría va a corregir la teoría de Florentino Amellino. Y esa teoría es la de Alex Jarlíka, que sostiene que el hombre americano pasó por el estrecho de Bering hacia América del Norte, y desde América del Norte comenzó a poblar el continente primero norteamericano, centroamericano y luego el continente suramericano. Esta teoría, planteada por este norteamericano, Alex Jarlíka, se basa, y aquí está, digamos, la fortaleza de esta teoría, se basa en evidencias de carácter cultural, de carácter biológico, de carácter geológico, lo que le permite convertirse en la teoría más sólida de este conjunto de teorías que existe sobre el poblamiento de América. Alex Jarlíka parte con la idea de las glaciaciones que se producen en el planeta Tierra, y él dice: durante la cuarta glaciación es el paso de estos hombres hacia el continente americano. Si ustedes aprecian la cercanía que existe entre el continente asiático y América del Norte, ayuda a explicar esa teoría. Si a eso le sumamos el tema de las glaciaciones, el congelamiento de la Tierra, la baja del nivel de los océanos, eso permite pensar, imaginar de que se convirtió este paso en un puente natural donde transitaron animales, transitaron hombres persiguiendo animales, y al final conquistaron, si se quiere, un continente que no tenía población humana. ¿Recuerdan ustedes cuando hablaron de la teoría de Alex Jarlíka? El mundo se congeló durante esa glaciación. ¿Qué hubiera sucedido si el continente americano también estaba congelado?
¿qué hubiera sucedido? ¿De qué hubiese servido el paso de los hombres desde el Asia hacia Norteamérica? Si el continente americano también estaba congelado, también estaba con problemas de vegetación, de animales, de alimentos, etcétera. ¿Qué hubiera pasado? No hubiese habido sobrevivencia. Los hombres y animales que pasaban por el estrecho Bering, al encontrar un continente congelado, hubiesen perecido, y por lo tanto este paso hubiera sido en vano, este paso hubiera sido simplemente sin ninguna razón. Pero las evidencias geológicas también nos dicen que en el continente americano, en la parte norte del continente americano, había un clima beneficioso, había vegetación, había agua, había un ambiente adecuado para que surgiera o se desarrollase la vida, lo cual le permitió a estos animales y a estos hombres vivir en una especie de paraíso. Cuando la glaciación pasó, recién pudieron descender, por lo menos en términos del mapa que está de arriba hacia abajo, ¿no? Transitar, en otras palabras, desde Norteamérica hacia el continente sudamericano. Y en este transitar debieron haber llegado a esta parte del continente americano, donde se encuentra nuestro país. Esa es la primera teoría. Y es la teoría que derriba, que destruye la teoría autoctonista sobre el origen del hombre americano. Otras teorías se suman a esta primera inmigracionista y otras dicen origen de la Melanesia y la Polinesia. Este territorio que está en esta parte de Australia, o cerca de Australia, que es la Polinesia y la Melanesia, de donde partieron personajes, habitantes, hombres, en embarcaciones, sea, dice el autor, por una cuestión consciente, o sea, por accidente. Lo cierto, y también hay evidencias de carácter cultural en este caso, de que estos hombres tenían habilidades de navegación. El hecho de vivir en una isla, el hecho de estar en permanente contacto con el océano, les permitió crear tecnología de navegación, de ser hábiles navegantes, pero para solamente estar en los alrededores de su domicilio o de su hábitat. Y es probable, dice su autor Paul Rivet, es probable que estos hombres hayan sido arrastrados por las corrientes que existen en el Océano Pacífico y llegaron hacia Sudamérica. Profesor, ¿quién propuso esa teoría? Paul Rivet. Paul Rivet. Un francés. Ok, un francés llamado Paul Rivet. Esta es la segunda teoría. La tercera teoría sostiene que los hombres que poblaron América no lo hicieron por el Norteamérica, no lo hicieron por el centro de Sudamérica o el norte de Sudamérica, sino lo hicieron por el sur de Sudamérica. Y este personaje se llama Méndez Correa, y Méndez Correa dice los primeros, o por lo menos dice, no dice los primeros, sino dice, además de, lo interesante de esta teoría inmigracionistas, y ténganlo presente perfectamente, es que no se anulan, sino se complementan. No es que una sea la única, podrían ser las tres a la vez. En cambio, la autoctonista, de acá, la autoctonista sí anula, en caso de que fuera cierta, anula la inmigracionista. Y al revés, las inmigracionistas destruyeron, superaron la autoctonista. Y en este caso, la autoctonista desaparece, se convierte ya en una anécdota, porque
son más veraces, son más creíbles las teorías inmigracionistas. Muy bien, pudiera haber sido que hombres pasasen por el estrecho Bering, que otros hombres vinieran de la Melanesia y la Polinesia, y que otros hombres vinieran de Australia. ¿No es cierto? ¿Se entiende eso? No es que una anula a la otra, sino más bien pudieron ser tres caminos por los cuales vinieron hombres desde el Asia, en el caso de la inmigracionista asiática, desde Melanesia Polinesia, en el caso de la oceánica, y de Australia, en el caso de la teoría australiana. ¿Cuáles son las pruebas que presenta Méndez Correa para fundamentar su teoría? En primer lugar, habla del conjunto de islas que hay alrededor de Australia. Conjunto de islas que permiten a los hombres, casi como diríamos, saltar. No es la palabra correcta, pero imaginemos, ¿no? Imaginemos a hombres yendo de una isla a otra, saltando de una isla a otra isla, para finalmente llegar al Ártico, a esta parte del mundo, y de ahí hacer lo mismo y llegar a la Tierra del Fuego. Y desde la Tierra del Fuego, poblar parte del continente americano. Entonces son tres teorías las que nos podrían explicar este poblamiento de América. Una vez que el hombre llegó a América, transitó por Norte, por Centro y Sudamérica, o al revés también, llegó a la parte del Perú o de Ecuador, a la parte de Sudamérica, o llegó a la Tierra del Fuego, según sea el caso de la teoría que estemos hablando. Una vez que llegó, comenzó la historia. Y por eso hablaremos ahora de los primeros pobladores del Perú. En primer lugar, el estadio biológico en el que llegó el hombre al continente americano fue Homo sapiens. Homo sapiens sapiens, es decir, con características de la actualidad. No llegaron cromañones, no llegaron neandertales, no llegaron especies anteriores al Homo sapiens, sino llegó el Homo sapiens sapiens, que es el hombre actual. Es decir, que el desarrollo biológico de los primeros habitantes del Perú es el mismo que tenemos nosotros en la actualidad. Y eso implica un desarrollo biológico, diríamos, con muchos adelantos, con muchas situaciones ventajosas, con una cultura también ya formada. Y esta cultura formada no significa civilización todavía, porque estamos en el periodo del Pleistoceno tardío, estamos en el periodo lítico, y la organización de los primeros habitantes es de cazadores nómades. Sí, por favor. A ver, ¿quién quiere preguntar? ¿Alguien que está queriendo preguntar? Bueno, entonces, y esto es importante, y quiero que por lo menos el día de hoy, que es el tema de primeros probadores, quisiera que ustedes lo tengan muy, muy presente, que lo subrayen, que lo tengan en cuenta, porque al final de la clase vamos a utilizar esta idea. Los primeros habitantes, culturalmente hablando, llegaron en el nivel de cazadores nómades. ¿Cómo era la vida de los cazadores nómades?
A ver, ¿cómo es la vida de los cazadores nómades? ¿Ya hicieron esta clase en Historia Universal? Van de un lugar a otro. Van de un lugar a otro, por ejemplo, no tienen una residencia fija, son nómades, como su nombre indica, cazaban en grupo, muy bien, Luz. Su actividad es de cazadores. Manuel. Economía depredadora. Son depredadores, ok. No están todavía con conocimientos de agricultura o ganadería, solamente consumen lo que la naturaleza les ofrece buenamente, ¿no es cierto? Solamente consumen y por ello son depredadores. Depredadores. ¿Qué más? ¿Dónde viven mientras están en algún lugar? En cuevas. En cuevas, en abrigos rocosos, en lugares naturales, porque no tienen todavía la tecnología, no tienen todavía el conocimiento, no tienen todavía la necesidad de construir. Y por lo tanto, están utilizando lo que la naturaleza les da. Sí, Luz. Sí, también se vestían de los pelajes de animales. ¿Pelaje? Sí. Ok, con los cueros, ¿no es cierto? Cuero, sí. Con los cueros de los animales hacen su vestimenta, se protegen del frío, se protegen de las inclemencias. Acuérdense de que el Perú es un territorio de montaña y el frío, como ahora, siempre es duro. Iremos hablando de ello ahora. En bandas, hordas, América y el Perú en particular tiene una fauna y una flora distinta al que tenemos el día de hoy. ¿De cuántos años estaremos hablando más o menos? Algunos sostienen 20.000. Y ahorita vamos a ver. Otros prefieren hablar más bien de la mitad, de 10.000, un poco más. 10.000 años. Sea 20, ojo, sea 20 o sea 10.000 años, es bastante. En estos 10.000 años de diferencia entre esta fecha y esta otra fecha, la situación cultural no ha variado. La situación cultural no ha cambiado. Se mantiene casi de la misma forma. No es fácil, no es rápido la evolución cultural, ni tampoco la evolución biológica lo ha sido, ¿no es cierto? No es fácil hacer cambios que permitan tecnología, que permitan nuevas formas de vida. No es fácil. El hombre ha tenido que pasar por muchas situaciones difíciles, ha tenido que lidiar con la naturaleza, ha tenido que vivir a costa de la naturaleza, y la naturaleza ha tenido que ser también benigna, ha tenido que ser una naturaleza que le provea de todo lo necesario para que el hombre pueda vivir. ¿Y qué tipo de naturaleza teníamos en ese momento? Teníamos mega flora y mega fauna. ¿Qué significa mega? ¿Qué significa mega? Manuel. Grande. Grande, inmensa, exacto, de grandes proporciones. Animales gigantes y también vegetación gigante, abundante. Así se explica, ¿no es cierto? Así se explica que estos animales hayan podido vivir y que el territorio haya sido lo más abundante posible para que pudiera permitir la alimentación de estos primeros pobladores sin que tengan que producir, simplemente depredando la naturaleza. Eso en primer lugar. Ahora veamos algunas
¿quiénes estuvieron al principio? Le decía, ¿no es cierto? Le decía, hay quienes sostienen que la historia del Perú tiene 20.000 años. Que el hombre vivió en un lugar llamado Pacaicasa, ubicado en el departamento de Ayacucho. Fue un arqueólogo norteamericano llamado Richard McNeice quien descubrió una cueva en Piquimachay, a 12 kilómetros al norte de la ciudad de Ayacucho. Descubrió instrumentos de piedra, cuchillos, raspadores, puntas de proyectil, etcétera, que fueron empleados por el hombre en aquel tiempo que él calculó en 20.000 años. Ahí tienen la imagen de cómo imaginó la vida de este momento Richard McNeice, a hombres primitivos, como la imagen lo muestra, cazando animales, y lo que encontró Richard McNeice fue instrumentos, por un lado, instrumentos de piedra, por un lado, y encontró también restos de animales que vivieron en aquel tiempo, es decir, 20.000 años. Lo que no encontró, y lo que no se encontró todavía hasta ahora, es restos del hombre, restos humanos, sino restos de sus instrumentos y restos de animales. Como estos animales vivieron, ¿no es cierto? Estos animales vivieron hace 20.000 años, Richard McNeice dijo, lo asoció, explicó que este hombre que hizo los instrumentos de piedra que encontró debió vivir también hace 20.000 años. Y por lo tanto, su teoría, su propuesta es que Pacaicasa es el lugar más antiguo de residencia del hombre peruano. Un favorcito, Luz. Tu micrófono está prendido. Si lo puedes apagar, por favor. Sí, profesor. Ok, gracias. Entonces, eso es Pacaicasa. Sin embargo, Pacaicasa tiene una controversia. ¿Qué significa controversia? ¿Qué significa controversia? Una discusión. Una discusión que no se acepta, que hay oposición, que hay algunos problemas y por lo tanto hay discusión. ¿Algo sin sentido? Sin sentido, ¿sí? Puede ser sin sentido, porque una cosa es que plantea McNeice no tienen sentido, son, como podemos decir, son muy forzados. Quien se encargó de cuestionar la teoría de Richard, de McNeice, fue Daniele Lavalier, y un arqueólogo, una arqueóloga, y un arqueólogo llamado Joaquín Narváez Luna. Ellos argumentaron que no hubo ningún habitante de esa antigüedad, ni en Ayacucho, ni en la cordillera de los Andes, ni en ningún lugar del país, de lo que es hoy día actualmente el Perú. Y que los instrumentos líticos que el hombre, que supuestamente se había descubierto en esta cueva de Piquimachay, en realidad eran fragmentos rocosos, desgajados de la cueva de Piquimachay por movimientos telúricos que se producen en el país. O sea, si ustedes vieran los instrumentos de piedra que encontró Richard McNeice, no se trata de una punta de proyectil de esta forma, ¿no? Este pedúnculo, una punta, y a todas luces, esto sí es una flecha, ¿no? Esto sí es una flecha. Pero los instrumentos que encontró este arqueólogo norteamericano son parecidos
parecidos, no sé, podría ser así, que tiene una punta, pero los arqueólogos Daniele y Joaquín dicen estos instrumentos que se encontraron en las cuevas de Piquimachay fueron hechos por la naturaleza. Con los movimientos rocosos, los movimientos, digo, de telúricos que se producen en el territorio, la cueva arrojó, se cayeron, se fracturaron, y algunos de ellos parecen obra del hombre, parecen. Y además, el oso perezoso, encontrado en el estrato Pleistoceno, murió de forma natural. No hay evidencia de que este oso perezoso haya sido impactado, por ejemplo, por una punta de proyectil. No hay evidencia que sus huesos hayan sido cortados con algún cuchillo de piedra. No hay evidencia de que el hombre haya consumido ese animal. Y de esa forma, muchos investigadores prefieren no hablar de Macay-Casa, prefieren no tomarlo en cuenta para comenzar la historia de nuestro país. En segundo lugar tenemos al hombre de Chivateros, que presenta una antigüedad de 11.000 años, lo cual también es una cifra o un dato cronológico asociado a otro tipo de elementos orgánicos. ¿Cómo se determina la antigüedad de las cosas, del hombre, de los animales, del pasado? ¿Cómo se determina la antigüedad? A ver, ¿qué? 1.14. Correcto. Hay un método científico infalible, ojo, científico infalible, que se llama el método del carbono 14. Y este método se aplica, ojo, se aplica a restos biológicos. No se aplica el carbono 14 a restos líticos. No se aplica a restos líticos. No podríamos nunca saber, nunca podríamos descubrir cuándo fue hecha esta piedra, cuándo fue transformada una piedra en un instrumento de cortar. No podríamos saberlo nunca, nunca podríamos saberlo. Lo que se puede saber es la antigüedad de la piedra. Yo puedo aplicar un método, yo puedo aplicar un método científico, otro método científico que no es el carbono 14, para determinar cuántos años tiene esta piedra deformada. Yo puedo llegar a esa determinación, pero ¿qué sentido tendría? ¿Qué valor tendría para nosotros saber la antigüedad de la piedra? Lo que a nosotros nos interesa no es la antigüedad de la piedra, nos interesa la antigüedad de la factura de esta piedra. Nos interesa determinar, saber, descubrir cuándo se hizo este instrumento, ¿no? A partir de una piedra, ¿cuándo se hizo? Y no podemos saberlo con el carbono 14, porque el carbono 14 solamente se aplica a restos biológicos, es decir, el ser humano tiene restos biológicos, el hueso, la piel, el cabello, etcétera. Los animales son restos biológicos, las plantas son restos biológicos.
Si queremos saber la antigüedad del hombre, si queremos determinar cuándo vivió el hombre, lo más certero es aplicar el carbono 14 a los restos humanos. ¿No es cierto? Correcto, a los restos humanos. Pero si no tenemos restos humanos, ¿cómo podríamos determinar la antigüedad del hombre a partir de, por ejemplo, un animal? A ver, ¿quién me puede ayudar? Si yo encuentro un animal y quiero, no tengo restos humanos, ojo, no encuentro restos humanos, solamente he encontrado un resto de un animal. ¿Cómo podría yo asociar la antigüedad de este animal a un ser humano? ¿Cómo? Por las perforaciones en los huesos de repente, de lo que pudo ocasionar en plena cacería. Correcto. ¿Quién fue? A ver, ¿quién fue? Yo, profesor. Eddie. Correcto, Eddie. Yo no necesitaría resto humano si encontrase un animal, por ejemplo, con una punta de proyectil incrustada en su cuerpo. Yo no necesitaría un resto humano si encontrase huesos de animal que estuvieran transformados, que estuvieran, por ejemplo, decorados, que estuvieran convertidos en algún objeto de culto, porque yo tendría la certeza de que este animal fue manipulado, matado, transformado, utilizado como ofrenda por un ser humano. Y determinando la antigüedad de este animal, yo podría determinar la antigüedad del hombre que manipuló, mató, transformó a este animal. ¿Mediante qué método? Mediante el método del carbono 14. Y eso en Pacaicasa no se ha encontrado. Ojo, por eso que se cuestiona Pacaicasa. Si el animal encontrado en Pacaicasa, que era un oso, hubiese sido evidentemente matado por un ser humano, la idea de Magnus se hubiese comprobado que el hombre vivió hace 20.000 años. Pero eso no se ha podido determinar. En el caso de Chivateros sí se puede determinar los 11.000 años de antigüedad, no porque se ha encontrado todavía un ser humano, sino porque se han encontrado otros elementos biológicos que han sido materia de carbono 14, y además por la certeza, por la presencia de abundante material lítico en este lugar del río Chillón, en Lima. A este lugar, ustedes recuerdan, se le llama el taller lítico más grande del Perú, porque en ese lugar se trabajaba la piedra, en ese lugar se encontraba abundante material lítico que nos permite señalar con certeza de que el hombre fue el autor de estas herramientas. Sin encontrar al hombre todavía, ya podemos decir, en ese tiempo, hace 11.000 años, vivió el hombre en nuestro país. Es el poblador más antiguo de la costa, entonces, Chivateros. Sus descubrimientos fueron 50 campamentos al aire libre, que son talleres y canteras, lugares donde sacaban la piedra y trabajaban. Solo se encontraron restos líticos. Es el desarrollo de la industria lítica
es el mejor lugar de la industria lítica. Es considerado el taller más grande del antiguo Perú. Usó instrumentos de percusión, es decir, la técnica con la cual se fabrican las herramientas se llama la percusión. Eso tampoco lo olvide. Que es la primera técnica que el hombre utiliza para fabricar sus herramientas. La primera. Y esta primera técnica es primitiva. Es simplemente chancar, romper con una piedra otra piedra, darle forma a una piedra con otra piedra. Y esa percusión es la primera técnica que el ser humano utiliza en el mundo y también en nuestro país. Este hombre de Chivateros usa lanzas bifaciales, es decir, de dos caras. Además se encuentra utensilios, un conjunto de utensilios de piedra todavía. Se presume que se alimentaban de mariscos y pescados por estar en la costa. Fueron recolectores, son nómades entonces. Se caracterizó por el retroceso de los hielos. Es el hombre de la época postglacial, ya cuando la Tierra está volviendo a la normalidad. Y las fases en las cuales se divide la historia de Chivateros: Zona Roja, Oquendo, Chivatero 1 y Chivateros 2. Pasamos al hombre de Lauricocha. Y este hombre de Lauricocha está situado hace unos 10.000 años atrás, 10.000 años de antigüedad. Y en este caso se trata del primer resto humano encontrado, de los primeros restos humanos, porque fueron 11 esqueletos, encontrados en nuestro país. Aquí ya hay absoluta certeza, aquí ya se puede decir que el hombre está presente hace 10.000 años, porque Chivatero podría ser menos, ojo, Chivatero podría ser menos, o podría ser más, no lo sabemos. Si un día encontrásemos en Chivateros restos humanos a los cuales se le aplique el carbono 14, y el resultado de esa aplicación del carbono 14 sería la antigüedad de Chivateros. Y la pregunta sería, entonces, ¿cómo se llegó a la determinación de que Chivateros tiene 11.000? Por restos de animales. Pero si un día, repito, encontrásemos en Chivateros restos humanos que aplicados el carbono 14 dieran la fecha que dieran, esa sería la fecha de Chivateros. Como sucede en el caso de Lauricocha, donde se encontraron, repito, 11 esqueletos. El descubridor fue este señor llamado Augusto Cardich, que no es arqueólogo, ojo, no es arqueólogo, sino ingeniero de profesión. ¿Y qué hace un ingeniero descubriendo restos humanos? ¿Qué hace haciendo investigación en unas cuevas? ¿No? Hay gente que también es aficionada a la historia. Hay gente que es profesional, historiador. Hay gente que es arqueólogo de profesión, antropólogo de profesión. Pero también hay otros que se dedican a la historia, se dedican a la antropología o a la arqueología, como en este caso, siendo de otra rama, siendo de una profesión distinta y muy diferente a la del arqueólogo, del historiador o del antropólogo. Y es el caso de Augusto Cardich. Y algo más, Augusto Cardich es el dueño de la hacienda donde se encuentra la cueva de Lauricocha. Es el dueño de la hacienda donde se encuentra este lugar de más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en el río Marañón, provincia de 12 de Mayo, en el departamento de Huánuco. Ese territorio
ese lugar es de propiedad de Augusto Cárdenas. Y ahí tienen otra razón por la cual él se dedica a esta investigación, o por la cual él es el descubridor de la Auricocha. Y fue casi, digamos, una casualidad este hallazgo. Algunas personas conocían el lugar, encontraban restos de material lítico superficialmente, hasta que Augusto Cárdenas decidió hacer una excavación, ¿no? Un trabajo científico de investigación arqueológica, que es una excavación arqueológica, con métodos, con cuidado, con técnicas, ¿no? De manera científica, y encontró restos de camélidos, encontró restos de llama, de taruca, y lo más importante, encontró 11 esqueletos que habían sido, no han llegado por casualidad a ese lugar, no es que se murieron y el tiempo y la naturaleza se encargó de conservarlos, sino Eran entierros funerarios. Eran entierros funerarios, es decir, los primeros cultos a los muertos. Y por esta razón es que se permanecieron en el lugar, se conservaron, porque eran entierros funerarios. Entonces aquí hay varias cosas, ¿no? Primero, en rendir culto a los muertos, los primeros en hacer ritos funerarios, los primeros restos humanos de la historia del Perú se encuentran en este lugar llamado la Auricocha. 11 esqueletos con deformaciones craneanas. Es el inicio de las creencias y cultos de los muertos. Enterraron a sus muertos en ritos funerarios. Es lo mejor de la industria lítica. Ya se ha avanzado bastante en este caso. Hay herramientas asociadas a los seres humanos, sílex, bifaciales, 2 caras. Se encontraron restos de comida, y estos instrumentos, y estos restos de comida, esta industria lítica, estos ritos funerarios, estos cultos y creencias, nos ayudan con mucha más información para hacer descripción, análisis, interpretación del pasado, en este caso, de los primeros habitantes de nuestro país. Bueno, no son los primeros en todo caso, ¿no? Porque haber llegado a esta situación debió haber sido complicado. Los hombres que llegaron a América, sea por Norteamérica, por Centroamérica o por Sudamérica, no tenían estos conocimientos todavía. Y haber llegado a una industria lítica desarrollada, haber llegado a enterrar a los muertos, haber llegado a estas creencias sobre la vida en el más allá, debió haber sido resultado de mucho tiempo, debió haber sido resultado de mucho trabajo en sentido de ritual, trabajo en sentido de creencias, de industria lítica, etcétera. Para que el hombre llegue a este nivel, debió haber pasado muchos años, y por qué no, miles de años. Sin embargo, fueron recolectores de frutas y tubérculos, fueron cazadores de camélidos, todavía se alimentaban de animales como la llama, la taruca y los camélidos, aunque ya también iniciaron pinturas rupestres, ocre y negro son los colores que van a utilizar. Prestaban cuidado especial a los niños, que fueron enterrados con joyas, con adornos, con tierras de colores. ¿Por qué habrán prestado atención, cuidado a los niños?
A ver, ¿quién puede imaginar? Porque son los que van a hacer permanecer su cultura. Porque son ellos los que van a mantener, los que van a permitir que se mantenga la cultura. Ellos van a ser un día mayores, y cuando sean mayores se espera de ellos ayuda, trabajo, fuerza, defensa, conocimiento. Entonces, la idea de la juventud es el futuro, la idea de los niños son el futuro, miren, ya lo tenemos desde esa fecha. Porque no todas las sociedades tenían ese apego a los niños. Los primeros habitantes del mundo, los primeros seres humanos, no tuvieron el apego a los niños como lo tienen, por ejemplo, en este caso, los hombres de la Uricocha. Si nos vamos a los principios de la sociedad, aquella historia del principio, no hay paternidad responsable, no hay preocupación por los niños, los padres simplemente tienen que vivir, la vida es dura, y a quienes dejan con la crianza de los hijos es a las madres, y las madres muchas veces solas tienen que hacerlo, y bueno, conservar, a lo mejor hasta sin saberlo, conservar la especie. Pero conforme vamos avanzando en el tiempo, ya se va configurando esta idea de que los niños, y si se mueren, como en este caso, porque son niños enterrados, si se mueren, hay que enterrarlos de manera muy especial. El cráneo de estos hombres es dolicocéfalo, y al parecer andaban en grupos de 20, 40, o sea, siguen andando en bandas, en hordas, como es característico del periodo paleolítico. Pasamos al hombre de Toquepala, y en el caso de Toquepala hablamos de 9.000 años. Toquepala es un lugar del departamento de Tacna. En este lugar lo que sobresale es la pintura rupestre. Ya en la Uricocha hay manifestación artística, pero aquí con mucha más claridad, con mucho más realismo, se encuentra estas figuras de caza, estas figuras de animales, de hombres cazando, y que no fueron netamente artístico, no fueron una cuestión solamente, digamos, o básicamente artística, sino más bien una cuestión ritual, una cuestión económica, una cuestión pedagógica, ¿no? Si alguien quiere enseñar algo a alguien, quiere enseñar algo, una forma de enseñar es haciendo gráficos. Entonces, aquí cumple la función de hacer, de enseñar, pero sobre todo cumple la función de ritualidad. El hombre cree que podría cazar en la realidad si antes logra cazar en una ceremonia. Entonces ya el concepto de espíritu, por ejemplo, ya se manifiesta aquí. Hay que cazar al espíritu, el espíritu del animal, hay que cazarlo en espiritualidad para que sea más fácil cazarlo en la realidad. A los hombres de Toquepala se lo conoce como los primeros pintores. Utilizan la técnica de las líneas punteadas, paralelas, esas líneas punteadas, las líneas paralelas, miren, 1 y 2. Y los colores rojo, blanco, amarillo, negro. Con pinceles, o mayormente con los
con los dedos. Utiliza la técnica de la línea puntiaguda, dijimos, que es parecida a los de Europa. Es posible que las representaciones hayan tenido una representación mágica, lo que decíamos de cazar en el espíritu. Continuaron siendo nómades, cazadores, y algo importante, conoció el fuego. Aunque ya el Homo sapiens en general ya conoce el fuego. Ya lo conoce desde unos 500.000 años más o menos. ¿No se acuerdan del hombre de Pekín? El hombre de Pekín, antigüedad 500.000. Y este hombre de Pekín, al parecer, fue el primero en utilizar el fuego para alimentos, y no se te conoció el fuego, sino en este caso produce fuego, ¿no? Produce fuego. Y si ya el hombre produce hace 500.000 años, es lógico que cuando llega al Perú ya conoce el fuego, ya lo produce, y no sería en todo caso una característica propiamente de el hombre de Toquepala. Pasamos al hombre de Paiján, y este tiene 8.000 años. Se trata de restos humanos completos de una mujer de 25 años aproximadamente, acompañado por un niño de 12 años, y que se encontraron en los valles de Virú, Pacasmayo, en la cuenca del río Chicasa, en La Libertad. Ahí se encuentra ese lugar que se llama Paiján. ¿Y qué presenta Paiján? Paiján es descubierto por un arqueólogo peruano francés llamado Rafael Larco Hoyle. Se conoce que los hombres de Can edificaron los primeros albergues de piedra levantados para cortar el viento, siendo sus paredes semicirculares y sin techo. El reto humano que se ha encontrado, como ya dijimos, hay culto a los muertos también, se cree en la vida después de la muerte. Se trata de los primeros albergues, no son residencias seguramente muy estables, es mientras el hombre permanece en el lugar, y como es un lugar de muchos vientos, ha logrado hacer estos albergues para protegerse del viento. Elaboraron puntos de piedra bifaciales, puntas de piedra bifaciales, que se conocen con el nombre de las puntas de Paiján. Trabajaban a presión para hacer sus armas, y aquí ya hay una nueva técnica. La primera técnica que hemos señalado se llamaba percusión, que sería la más antigua. Pero ahora ya no solamente se utiliza la percusión, que sería la primera fase de la fabricación de una herramienta, sino ahora se utiliza además la presión. No es lo mismo golpear que presionar. Si uno golpea, corre el riesgo de que se rompa. Pero si uno presiona, y sabiendo qué lugares presiona, podría conseguir mejores herramientas. Trabajaron proyectiles bifaciales, es decir, con esta parte inferior, que sirve para atarlo a una madera, y sirva de una flecha o una lanza. El hombre de Guitarreros, 7.500 años. Aquí se ha encontrado un asentamiento humano, y lo descubrió un norteamericano llamado Thomas Lynch. Está ubicado a 6 kilómetros al sur de Yungay, al pie de la Cordillera Negra, en el Callejón de Guaylas, en el departamento de Ancash. ¿Qué características tiene el hombre de Guitarreros? Algo importante: agricultura,
incipiente, es decir, agricultura en su fase horticultura, agricultura en su fase inicial, y esto es sumamente valioso porque ahora el hombre se convierte, el peruano se convierte en productor. ¿Cómo se le llama a este periodo del descubrimiento de la agricultura? ¿Cómo se le llama en el mundo a este periodo? ¿Cómo se le ha calificado este periodo? ¿Quién recuerda? Cuando en el mundo se habla del paleolítico y luego se habla del neolítico, paleolítico, piedra antigua, neolítico, piedra nueva, pero no solamente se dice neolítico, sino se lo califica como algo muy importante, como algo muy trascendental. ¿Cómo se lo califica al periodo neolítico? A ver, ¿quién? No, todavía metales no, Hablamos de piedra todavía. Neolítico. Ah, bueno. Neolítico, pero tiene una calificación el neolítico. Tiene una calificación el neolítico. ¿Cómo se lo denomina? Se lo denomina como una... A ver, ¿quién recuerda? Los ayudo. Revolución. Como una revolución. Correcto, Fanny. Como una revolución. ¿Y qué es una revolución? ¿Qué es una revolución? Como una corriente nueva. Como una corriente nueva. Pero una corriente cualquiera. No, la de la agricultura. En este caso. Pero en términos de revolución, ¿qué sería lo normal? ¿Qué sería lo normal? Ambas denominaciones fueron Revolución agraria. Sí, pero solamente con el término de revolución nada más, no hablemos todavía de lo agrario. ¿Qué es lo normal? La revolución no es normal, no es normal, la revolución especial. No siempre hay revoluciones, siempre hay una época normal. Por ejemplo, correcto, Eddie, la revolución va en contra de algo, va en contra de la normalidad. ¿Y cuál es la normalidad? ¿Qué es lo normal? Ser nómades. Y los vuelvo a ayudar. ¿Qué es lo normal? Evolucionar. la evolución. ¿Evolución? No es Evolución evolutiva. la evolución. Correcto. Lo normal es que la vida transcurra, que el hombre se desarrolle lentamente, que haya una vida sin cambios perceptibles, pero hay cambios, pero no son perceptibles, y a eso se le llama normalidad, a eso se le llama evolución. ¿Y qué características tiene la evolución? Es lenta, es de menos a más, es imperceptible, demora mucho para que el hombre haya cambiado
hasta que sea como es hoy día, ha tenido que pasar millones de años. Para que cambie la vida del esclavismo a la del feudalismo, han tenido que pasar 5.000 años. Para que se termine el sistema feudal, ha tenido que pasar 1.000 años. Para que se terminen las monarquías, han tenido que pasar cientos de años. Para que lleguemos a la tecnología de la revolución industrial, han tenido que pasar miles de años. Para que aparezca una teoría acerca del hombre, por ejemplo, sobre el origen del hombre, ha tenido que pasar miles de años. Y eso es una evolución normal. Pero hay tiempos, hay momentos en que este tiempo de imperceptibilidad, de cambio lento, se convierte en perceptible, cambio rápido, cambios violentos, y a eso se le llama ya no evolución, se le llama revolución. Cuando algo golpea a la realidad y lo cambia, lo llamo revolución. Y acuérdense de la revolución rusa, acuérdense de la revolución mexicana, acuérdense de la revolución cultural o la revolución industrial, de la revolución, y en este caso, de la revolución neolítica. De la revolución neolítica. Es decir, la edad de piedra, o mejor, la fase neolítica de la edad de piedra, no es una fase igual que el paleolítico, sino a esta fase hay que calificarla como una fase revolucionaria, porque a partir del descubrimiento de la agricultura, el hombre cambió toda su vida. El hombre transformó su vida. Y si no, recuerden, sedentarismo. Ya no es depredación, ahora es producción. Ahora el hombre ya no se come a las crías, las protege y las cuida para tener alimentos en la posteridad. Ya no caza por depredación, ahora cría animales. Y criando animales, aprovecha la leche, aprovecha la fibra, aprovecha el excremento, ¿no es cierto?, de los animales para cocinar, por ejemplo. Aprovecha, y lo último que aprovecha es la carne. Lo último que aprovecha es la carne. Pero ya no aprovecha la carne de los que están fuertes o los que están jóvenes. Aprovecha la carne de los que ya están en un ciclo, digamos, mayor. No va a comerse a un animal preñado, porque ahora sabe que ese animal preñado lo va a favorecer dándole otro animal. Pero en la época anterior, en la época del Paleolítico, las presas más fáciles eran los pequeños, las presas más fáciles eran las que estaban preñadas, los animales preñadas, y no le importaba, ¿no es cierto? Lo que hacía era cazarlos, y con suerte cazaba a animales preñados que eran fáciles de hacerlo. Pero ahora ya en la revolución neolítica, en el neolítico ya no, porque ahora él protege a sus animales. Entonces, a este hombre de Guitarreros se le califica como el primer agricultor del Perú. Uno de los primeros que empezaron a cultivar la tierra en el mundo, y no solo en el Perú, sino en el mundo. Y eso es materia de una situación importante para la historia de la humanidad. Ojo, para la historia de la humanidad.
hay pocos lugares en el mundo donde se desarrolla esta historia de revolución, los focos donde se descubre la agricultura. Y uno de esos focos es el Perú y es el hombre guitarrero. Pastores del arcaico temprano, las cuevas son campamentos temporales durante la caza. Las cuevas fueron habitadas desde el periodo lítico, pero recién en el periodo arcaico temprano, los hombres de guitarreros combinaron la actividad de cazadores con la horticultura. ¿De qué? Leguminosas, ajíes, calabazas, frijoles, payares, que se han encontrado en estas cuevas. En las cuevas se encontraron artefactos líticos de lascas, raspadores toscos, cuchillos bifaciales, una punta que ciertos grupos humanos alojaron en la cueva, dejaron como muestra de su rastro, de su camino, de su paso por ese lugar. Los hombres de guitarrero creían ya en la sepultura de sus muertos, que no es nada nuevo porque ya vimos que anteriormente también lo hacían. La falta de humedad en la cueva permitió la conservación de abundantes restos óseos de animales que permitieron establecer su dieta, o saber conocer la dieta del hombre de guitarreros. El hombre de Santo Domingo, 6.500 años. Acuérdense de que partimos nuestra historia 20.000 años. Aunque no sea creíble, hay controversia, pero podríamos. Pero con mucho más objetividad, nuestra historia comenzó hace 11.000 años. Y hoy día estamos hace 6.500, es decir, han pasado ¿cuánto? Han pasado 4.000. Han pasado 4.000 años en promedio para que el hombre llegue a este nivel del hombre de Santo Domingo. A ver, imagínense 4.000 años. Imagínense 4.000 años. A ver, Gabriel Anco. ¿Me escuchas? ¿Tienes micro, Gabriel? Sí. Ya, a ver. Sí. ¿Cuántos años va a cumplir la República? ¿Cuántos años va a cumplir la historia del Perú republicano? ¿Cuántos años va a cumplir? O mejor, la independencia, el Perú independiente, ¿cuántos años cumple? Ay, pero me perdí. Al otro año cumple. Y se habla mucho de eso. Sebastián. Sí, profesor. ¿Cuántos años vamos a cumplir como república? Como país independiente. Sí. Con el próximo ¿Cuántos año años? va a ser 200 años. El bicentenario. 200 años. Ya, miren, 200 años. ¿No? Vamos a celebrar, Gabriel, el bicentenario de la independencia. De ese 28 de julio de 1821 a la fecha, o al próximo año, 28 de julio, se va a cumplir 200 años. Y lo vamos a celebrar, ¿no es cierto? Lo vamos a celebrar. Aunque la fiesta no va a ser completa por la situación que estamos viviendo. Se han postergado eventos, se han postergado publicaciones de libros, se han anulado congresos, ya no hay la misma efervescencia de fiesta que debió haber habido, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Pero a pesar de ello, el próximo año va a haber una celebración, va a haber una fiesta, va a haber seguramente algunas actividades que celebren 200 años de la independencia. Comparemos estos 200 años con los 4.000 años que han pasado en este caso. Para que el hombre, 4.000 años, para que el hombre descubra la agricultura, para que el hombre comience a establecer aldeas, para que el hombre sea sedentario,
para que el hombre cambie su vida rápidamente, hasta llegar a construir una enorme, una gran, extraordinaria civilización, porque ya estamos a portas, aquí estamos casi ya en el tiempo en que en el Perú aparece la primera civilización. Y a partir de esa primera civilización aparezcan los horizontes, los intermedios, lleguemos a los incas, y lamentablemente después de los incas se vuelva o por lo menos se tenga un periodo colonial lamentable, ¿no? Lamentable, ya hablaremos de ello después. Pero acuérdense, fíjense en todo caso, 4.000 años han tenido que pasar para llegar a ese nivel. Y, o sea, ¿se imaginan 4.000 años? ¿Se imaginan 4.000 años? Demasiado. Es demasiado. Y a veces no tenemos constancia de eso, a veces no tenemos conciencia de eso. De que el tiempo, hoy día medimos el tiempo de nuestra edad, por ejemplo, ustedes tendrán pues 16, 17 años. Yo tengo un poco más que ustedes, o más que ustedes. Pero tenemos conciencia de nuestro tiempo, de nuestros años, 16 años, 20 años, 50 años, 70 años, 200 años. Aunque no hay nadie que haya vivido 200 años, ¿no es cierto? Nadie va a recordar esta fecha de la fundación de la República. Pero sí alguien puede recordar todavía, recordará, por ejemplo, el gobierno de Belaúnde, el gobierno de Velasco. Algunos sabrán que recuerden todavía el gobierno de Prado, 70, 60 años atrás. Imposible que tengamos constancia de alguien que haya vivido hace 4.000 años. Todos los hombres son anónimos, no tienen nombre. No hay información. Los rastros, las huellas, los instrumentos se han perdido, simplemente se han destruido. ¿Qué ha quedado? Ha quedado la piedra, ha quedado los huesos. A veces nos olvidamos que para llegar a esto han tenido que pasar 4.000 años. Han tenido que pasar 4.000 años. El primer pescador con redes en el Perú, Santo Domingo, el primer poblador de la costa, el primer músico de la historia del Perú, porque se encuentra una flauta, ya construye chozas, ya construye o forma pequeñas aldeas, lo que significa que ya no se moviliza como lo hacían anteriormente. Ahora es sedentario. Huaca Prieta, 2.500, miren, ahora damos otro salto de 2.000 años más. Miren, ahí retrocedemos. De Santo Domingo, 6.500, ahora llegamos a 2.500, es decir, otros 4.000 años más, otros 4.000 años más. Y para que avancemos en qué ya no es horticultor, el hombre de Boca Prieta, ahora es agricultor. ¿Qué diferencia hay entre un horticultor y un agricultor? El agricultor es más grande que una horticultura. Es Ocupa más grande. Más terreno. Más terreno. ¿Y qué hace con la tierra el agricultor? ¿Qué hace con un tractor? ¿Qué hace con una chaquitaglia? ¿Qué hace? Prepara el terreno. Labrar. Exacto, pero ¿cómo se llama eso? Labrar la tierra. Labrar.
Labrar la tierra, sí, 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 pero lo conocemos con otra palabra, con 3 letras. Y los instrumentos que sirven para esa actividad o para ese hecho son instrumentos de arar. Ara la tierra, ara la tierra. Lo que es labrar, está bien, perfecto, labrar. Pero arar la tierra, arar, ¿no? Instrumentos de arado, arar. ¿Qué significa? O mover, abrir agujeros en la tierra, profundamente, no es una cuestión de superficial. En cambio, la horticultura es superficial. La horticultura se hace en lugares húmedos, donde el hombre solamente lo que hace es hacer un hueco, poner la semilla y esperar que la naturaleza lo haga lo demás. Pero en el caso de el arado, es un trabajo mucho más grande. Ahora se utiliza herramientas mucho más sofisticadas. Ahora se hace en lugares donde no necesariamente la naturaleza te ayuda y lo tienes que hacer tú. Entonces tienes que, por ejemplo, llevar el agua, y eso significa regar. El trabajo de agricultura es mucho más duro, fuerte, tecnológico que la horticultura, y el resultado, lógicamente, es mayor. Yo, en base de la agricultura, alcanzo mayores, mejores, abundantes resultados. Y en Huancay Prieta ya encontramos agricultura. En Huancay Prieta ya encontramos agricultura. Ha sido descubierto por el arqueólogo Junius Beer en 1946 en el Valle de Chicama, departamento de La Libertad, en nuestro país. Era agricultor sedentario, que es importante. Hay viviendas semisubterráneas, y esto es por el tema de los vientos marinos, los vientos en la costa, que hacen que el hombre tenga que, si se quiere utilizar el término, sumergirse en la arena para protegerse de estos vientos. Y algo importante de Huancay Prieta es que el hombre comienza a tejer. Y no solamente tejer, sino decorar, dibujar si se quiere, presentar su mentalidad, su cosmovisión, las ideas del mundo, de la naturaleza, en el tejido y también en la cerámica. La primera vasija cerámica del país, de la historia, está en Huancay Prieta. Tejidos de algodón y vasijas de barro. Finalmente, el hombre de Cotox. Y el hombre de Cotox, el primer arquitecto, porque hace trabajos ya mucho más elaborados, piedra y barro. El descubridor de Cotox es este señor que está aquí. ¿Cómo se llama? Aunque está el nombre acá, bueno, ya ustedes lo están viendo. Pero es el famoso Julio César Tello, antropólogo. Julio César, antropólogo, arqueólogo, peruano, nacido en Huarochirí en 1880, cuando terminaba o cuando se producía la Guerra del Pacífico. Y el lugar llamado Cotox está ubicado en la margen derecha del río Higueras, a 5 kilómetros al oeste de la ciudad de Huánuco. Y en este lugar
resalta esta famosa escultura de barro adosada a la pared de piedra que se conoce con el nombre de las manos cruzadas. El templo de las manos cruzadas, se le conoce a este recinto, que es uno de los recintos, porque hay varios, acá pueden apreciar, hay varios recintos, y lo que significa subterráneos, acueductos, significa graderías. Ya estamos frente a un arquitecto, el primer arquitecto de la historia de nuestro país. Es Cotox el santuario más antiguo de la sierra. Es el primer monumento religioso de América. El templo de las manos cruzadas forma parte de este santuario, recinto cuadrangular con esquinas curvadas, con un doble nivel en el piso de 9.5 metros de largo por 9.3 de ancho, casi cuadrado. Las misteriosas manos cruzadas son figuras esculpidas de barro arcilloso, secados al sol, que se encuentran en las paredes del recinto, el mismo que significa dualidad y equilibrio. Se encontraron las primeras evidencias de arquitectura pública de carácter ceremonial. La sociedad de base agrícola también rindió culto a la madre tierra, entonces ya el culto a la Pachamama, ya lo encontramos en este lugar, o desde ese tiempo. Hay ritos, hay ceremonias, así lo demuestran las construcciones, y en la construcción de viviendas experimentaron con piedra y barro. Ese es el desarrollo de los primeros habitantes del Perú, y que no es una historia de 200 años, que es nuestra fecha de bicentenario, sino es una historia de miles de años. Y aquí vamos a terminar con este cuadro. Muchas veces estas teorías se confunden señalando que son teorías del origen del hombre en el Perú. Cosa totalmente errada. Estas teorías quieren explicar el origen, sí, pero no del hombre, sino el origen de la cultura. Y no de la cultura en general, sino de la cultura desarrollada, o en otras palabras, de la alta cultura. Y todo comienza con este personaje llamado Maxule. ¿Se acuerdan del origen del hombre americano? ¿Qué teoría comienza la historia de las teorías? A ver, ¿quién recuerda la parte inicial de la clase? ¿Qué teoría inicia la historia de las teorías acerca del hombre americano? Autoctonista. Autoctonista. Correcto, autoctonista. Y en este caso es al revés. La teoría que comienza la historia es la inmigracionista. Y la respuesta a la teoría inmigracionista es la teoría autoctonista. En el caso del origen del hombre americano, era al revés. La primera es autoctonista y la respuesta a la autoctonista es la inmigracionista. Pero aquí es al revés. Y ojo, no se trata de determinar cuál es el origen del hombre, porque ya está determinado. ¿Cuál es el origen del hombre peruano? O bien es de origen asiático, o bien es de origen de la Melanesia, o bien es de origen australiano. Entonces, hay tres posibilidades. Lo más probable es que sea de origen asiático, porque
las pruebas biológicas sostienen, o por lo menos fundamentan, que fueron asiáticos los que llegaron al Perú. Los pómulos salientes, el tipo de cabello, la mancha mongólica, el color cobrizo, los pulmones, no sé, una serie de cosas permiten, los ojos achinados, una serie de cosas nos permiten afirmar de que nos parecemos más a los chinos que a los australianos. Entonces no se trata de, repito, no, insisto, enfatizo, no se trata de el origen del hombre, porque ya sabemos que el hombre llegó, sea del Asia, sea de Australia o sea de la Polinesia, llegó. Ahí no hay discusión. Lo que se discute en este caso es el origen de la alta cultura en el Perú. Y Maxule, como buen europeo que era, alemán, que de alguna forma menospreció la capacidad del hombre peruano, del hombre americano, para formar cultura, él imaginó que la alta cultura del Perú no era propia, no podía ser propia, no podía haberse formado aquí. Y él dijo, esta llega de Mesoamérica, de México, y llega a la costa del Perú, ¿no? A la costa del Perú, y desde la costa se difunde al resto del país. ¿Cómo le responde Julio César Tello? Le dice, falso. La alta cultura en el Perú no se forma fuera, no llega de afuera. Esta se forma autoctonista aquí en el Perú. ¿Y de dónde? De la floresta, de la selva. Los arawaj bajaron, o subieron mejor, subieron la montaña, luego bajaron la montaña y formaron Chavín. Y desde Chavín todo se desarrolló. Donald Lamprat también habla de autoctonismo, pero no desde el Perú, sino desde América. Desde la Amazonía llega, y ¿qué elementos prueban? Los elementos que se utilizan en Chavín, por ejemplo, el cocodrilo, que son animales de la selva. Federico Kaumann plantea el allochtonismo como una especie de mezcla entre inmigracionismo y autoctonismo, y Guillermo Lumbreras el holoctonismo, que es una teoría distinta a la de Julio César Tello. En todo caso, de esto hablaremos en la próxima clase, pero, y ahora les pregunto, ¿hay necesidad de plantear teorías sobre el origen de la alta cultura en el Perú? ¿Cuándo funciona una teoría? ¿Cuándo es necesaria una teoría? ¿Cuando se conoce o cuando no se conoce? Cuando No se conoce. Álvaro, correcto, Luz, cuando no se conoce. Y nosotros no conocemos el pasado de los primeros habitantes que han llegado a la alta cultura. ¿No conocemos? ¿Hay necesidad de una teoría? Sí, conocemos. Sí. Sí conocemos, correcto, sí conocemos. ¿Y dónde está esta información? ¿Dónde está esta información? En esa historia. Teorías del movimiento americano. Ya. No, porque, ojo, no es teoría para decir los hombres, el origen del hombre, es origen de la cultura. Y miren acá, ya no utilicemos 20.000 años,
solo utilicemos 10.000, que es certero, ¿no es cierto? Certero. Ya sabemos, comprobadamente, sabemos que el hombre que vivió hace 10.000 años. Y las pruebas del desarrollo están acá. Chivateros, Lauricocha, Toquepala, Paiján, Guitarreros, Santo Domingo, Huacaprieta. Miren cómo el hombre ha ido de menos a más. Desde primitivo, cazador nómade, ha llegado hasta agricultor. Y toda la línea evolutiva, que ha durado 10.000 años, lo tenemos. Chivateros, Lauricocha, Paiján, Guitarreros, etcétera. Una historia de 10.000 años. No hay necesidad de plantear teorías. Cuando no se conocía Lauricocha, cuando no se había descubierto Huacaprieta, cuando no se había descubierto Santo Domingo, sí había necesidad. Y es cuando, repito, este personaje, uy, se cerró la pantalla. Es cuando este personaje dijo: la cultura en el Perú se inició en Mesoamérica. Pero eso fue ¿cuándo? A finales y principios del siglo XX, cuando todavía no se había descubierto Pacaicasa, no se había descubierto Lauricocha, Chivateros, etc. Ninguno de estos lugares se había descubierto todavía. Ahora que ya tenemos conocimiento de todo este desarrollo, ya no hay necesidad de las teorías, porque tenemos hoy día la certeza de que nuestra cultura es autóctona, que no recibimos cultura de afuera, que nuestra cultura se hizo aquí y se hizo lentamente de menos a más. Que los descubrimientos, que las tecnologías, que la historia de desarrollo se explica aquí en el Perú y no es de una situación de la noche a la mañana, sino es el resultado de 10.000 años de desarrollo, de 10.000 años de historia, y por lo tanto no hay necesidad de teorías.